En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jessy, buenos días. Bendita sea María por siempre. Bendita sea por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos ya fin de semana. Empecemos el estudio. Ahora vamos a empezar un estudio diferente. Este fin de semana ya empezamos a llevar a la Santísima Virgen casa por casa. Y pues para ir contestando un poco de las preguntas de la gente se hace acerca de la Virgen, pues yo creo que estos días que vamos a estar, lo que es octubre, noviembre y parte de diciembre, pido por las alergias que hay, vamos a hablar todo de la Virgen estos últimos 2 meses, a ver qué Dios nos enseña y qué podemos aprender, porque desgraciadamente mucha ignorancia, mucha gente dentro de la misma iglesia no le da el valor que la Virgen se merece, y no se lo dan porque desconocen lo que la Virgen en realidad es. Y yo creo que para empezar, pues empezaremos con el tema de la Inmaculada Concepción. Vayamos ahí a ver qué Dios nos enseña y por qué se llama Inmaculada y por qué la Iglesia nos enseña esa doctrina. Pero antes de ir ahí, pidámosle a nuestro Santísimo Padre que Él sea el que nos dirija la obra que Jesús ha encomendado. Ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu divina luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado, la de mi ignorancia, y concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesucristo nos ha encomendado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos y es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su divina intercesión, por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio. Mas no sea nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesucristo, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente yo lo que os vas a enseñar el día de hoy, y así proclamarte indirectamente la buena nueva del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que vayas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu inmaculado corazón los ojos, oídos, lengua y corazón. En una sola palabra tú eres ser de todas aquellas personas que están viendo este programa, a sus esposas, esposos, padres, hijos, hermanos, amigos, familiares, y los que no son hermanos, amigos y familiares, pero forman parte del pueblo de Dios, junto con los que nos has encomendado en todos los grupos. Señora mía, cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén, amén. El estudio de la Virgen María, ¿qué es el Inmaculado? La Inmaculada Concepción. Vayamos a cómo abrimos este tema. ¿Tú sabes qué es el Inmaculado? Pues me imagino que es única. Pues no, o sea, como Pues sí, es única, pero única o intocable. no. Única, y la Inmaculadas Concepción es un nacimiento sin. Ella nació sin pecado. Okay. Inmaculada quiere decir que no hay mancha en ella, que no hay pecado, que está limpia, que está pura, que es santa. Entonces, empezamos por ahí porque dentro de, no solamente en la Iglesia Católica, fuera de la Iglesia, especialmente los protestantes, no comen esto, de que la Virgen sea Inmaculada Concepción. ¿Y por qué no lo comen? Pues porque simple y sencillamente no van a apoyar algo que la Iglesia de Cristo viene enseñando por más de 2000 años, cuando ellos pues se salieron de la Iglesia. Lógicamente van a ir en contra de todas las enseñanzas de la Iglesia, pues para engañar a la gente, haciéndolos creer que ellos tienen la verdad. Pero hay un propósito de por qué la Iglesia enseña esto de la Inmaculada Concepción y por qué nosotros también lo creemos. Yo creo que para poder empezar a discernir, yo creo que tenemos que ir a Génesis y ver cuál es el propósito de de Dios Padre Todopoderoso con el ser humano. ¿Cuál es el propósito de Dios con el ser humano? ¿Tú sabes cuál era? Que nos santifiquemos. En Génesis capítulo 1, versículo creo que 28, vamos a empezar por ahí. Génesis 1, 28, habla Señor, que tu siervo escucha. Dios los bendijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense,
llenen la tierra y sométanla, tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Sean fecundos. Y multipliquen. ¿Qué es el fecundo? Pues habla de la fertilidad. Multiplicarse. Tener muchos hijos. Ese es el propósito de Dios. Ese era el plan, es un mandamiento, es el primer mandamiento que da en la Biblia, es el primero que le da. Y se lo da al hombre, multiplícate, le está diciendo a Adán, multiplícate, ten muchos hijos, es lo que le está enseñando. Pero le va a advertir algo le va a advertir. Allá en el mismo libro de Génesis, pero en el capítulo 2, en el versículo del 7 al 9 creo es, bueno, del 8 al 9, porque en el 7 es cuando hace al hombre, del 8 al 9, mira lo que hace el Señor. Vamos a ponerle oído al tambor. Génesis 2, 8 y 9, habla Señor. Que tu siervo escucha. Yahvé, Dios plantó un jardín en un lugar del oriente llamado Edén, y colocó allí el hombre que había formado. Yahvé, Dios, hizo brotar del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y buenos para comer. El árbol de la vida estaba en el jardín, como también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Este lugar es Sirac. Supuestamente ellos tienen el árbol de la ciencia y de la muerte, vida. De la ciencia y el árbol de qué dice ahí, ciencia y del mal. Ciencia y del mal. Según Irak lo tienen lo tienen cubierto y protegido. Que ellos creen, ellos piensan que ese es el árbol. En lo que sí está seguro que ese es el lugar donde estaba instalado el paraíso, el Edén. Ahí era ese lugar, por eso ese lugar todavía está en conflicto. ¿Por qué? Porque la serpiente no ha salido de ahí, la serpiente todavía está ahí. Entonces Dios planta dos árboles ahí, en el Edén, uno bueno y uno para toda la vida y uno para el mal. El bueno de la vida es Cristo. El mal, el de la ciencia y del mal es Satanás, no hay vuelta de hoja. Y Dios le va a advertir algo a Adán. Versículo 15 al 17 aproximadamente, habla Señor, que tu siervo escucha. Yahvé Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Y Yahvé Dios le dijo al hombre un mandamiento, le dijo, puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, ten la seguridad de que morirás. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. A ver, recopilamos todo. Dios le dice en Génesis 1:28, multiplícate, Adán. Y lo pone en un Edén y le muestra dos árboles, a Cristo y Satanás. Y si tú puedes comer de todos, incluyendo el árbol de Cristo, que es Cristo, come todos los árboles son buenos. Nomás no comas de el árbol de Satanás. Dios sabía que había en el Edén, todo era perfecto, pero había algo que no era perfecto. La pregunta es, ¿por qué Dios no arrancó ese árbol? ¿Y por qué Jesús viene y hace exactamente lo mismo? Mira, allá en San Juan, capítulo 13, del versículo 8 al 10, San Pedro no quiere que Jesús le lave los pies. Jesús le dice, si tú no dejas que te lave los pies, pues no puedes entrar conmigo. Te está dando un mandamiento, tienes que dejarte que te lave los pies. ¿Quién nos sacó del Edén? La desobediencia. Entonces la obediencia te va a llevar al Edén, al cielo nuevamente, al paraíso, al reino de los cielos. Y mira lo que Pedro dice, y mira lo que Jesús contesta. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Dice, Pedro replicó, jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió, si no te lavo, no podrás tener parte conmigo. Entonces Pedro le dijo,
Señor, lávame no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado está completamente limpio y le basta lavarse los pies, y ustedes están limpios aunque no todos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Edén había un árbol malo, fruto malo, y Dios no lo arranca. Y aquí Jesús en sus primeros 12 apóstoles hay un árbol malo, y Él sabe y no lo arranca. ¿Por qué? Porque nos escogen, bueno, es para que nosotros sepamos escoger el camino bueno o del mal. O sea, nos da la oportunidad de poder tomar nuestra decisión de hacer las cosas bien. Exacto. Mucha gente se pregunta, si Dios es tan poderoso, ¿por qué no arranca a Satanás de un fregazo ya? ¿Puede hacerlo? Sí, lo puede hacer, Él es Dios. Pero lo que dices es cierto. Nos creó y nos hizo con voluntad propia. A mí nadie me dice que esté sentado aquí predicando palabra de Dios cuando pudiera andar en una fiesta o divirtiéndome o haciendo desmanes allá afuera. A lo mejor tú también. ¿Quién me dice que me tengo que sentar aquí? Mi propia voluntad. Creo en un Dios. Sé que Él existe, sé que Él está a mi lado. Y yo creo y nadie me sienta aquí. Yo vengo por mi propia voluntad. Jesús dijo, yo doy la vida. Nadie me la quita. Yo también doy mi vida. Mi vida es que renuncio a todas las cosas que el mundo ofrece por sentarme en esta silla y dejar que Cristo use mi boca como instrumento para llevar la palabra a gente que necesita oír de Dios. Y eso es voluntad. Yo por mi voluntad te la entrego a Él. Por eso yo creo, Dios en su infinita sabiduría le estaba dando la oportunidad a ese ángel bello llamado Luzbel, o que después fue Satanás, que se retractara, que recapacitara. No lo arrancó de un trancazo porque te da la oportunidad, lo mismo que hace con nosotros, pero le advierte a su creación, al hombre, ten cuidado, no comas de ese árbol. Pero nosotros somos desobedientes. Dios nos alimenta y no queremos el alimento de Dios. Mira lo que pasa, capítulo 3, versículos 5 y 6. 5 y 6. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de Él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió y le dio también a su marido, que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se le abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. A ver. Dios nos alimenta. Dice, todo lo que puedas comer. El árbol de la vida, Cristo, cómelo, todo bueno. Vas a tener vida. Si hubieran comido a Cristo, hubieran tenido vida para toda la eternidad. Aunque hubieran pecado. ¿Por qué? Porque es el árbol de la vida. Pero decidieron desobedecer a Dios y comieron del árbol de la muerte, Satanás. Y pues ahora pasó que esa alma pura, esa alma limpia de Adán, esa alma limpia de Eva, tomó forma de hombre, porque esta carne que tú ves enfrente de ti es lo que heredamos de Adán y Eva, el pecado, carne pecaminosa, que le gusta el odio, el rencor, la soberbia, la vanidad, el alcohol, la droga, las mujeres, la pornografía, todo eso le encanta a esta carne. Es la herencia de nuestros padres, es la herencia que tuvimos.
¿Por qué? Porque desobedecieron. Y en la actualidad seguimos desobedeciendo. Vengan y coman del árbol de la vida, la Eucaristía, Cristo. Y el diablo te dice, no, no comas, eso es un símbolo. Y la gente se sale de la iglesia y le hace caso a los pastores diciendo que es un símbolo y no comen. Y mueren. Se vuelve a repetir la historia. Pero ¿qué tiene que ver la Inmaculada Concepción aquí? Porque, ¿cuál fue el primer mandamiento que le dio a Adán? Que obedeciera. Multiplíquense. Multiplíquense. ¿Y cómo se iban a multiplicar? Teniendo hijos. O sea, Sí, iban a tener hijos. ¿Y cómo iban a tener los hijos? por el Espíritu Santo. No. Sí, Sí, por el Espíritu sí, Santo. los hijos de Adán y Eva iban a ser inmaculados, hijos sin pecado, Sin ninguna mancha. hijos de Dios. De ahí vienen los hijos de Dios. ¿Cómo iban a tener los hijos? ¿Con sexo? No. El sexo es de Satanás. Dios había pensado en Adán y en Eva, una pareja, una ayuda idónea. La mujer le iba a ayudar a Adán a qué? Cuida del huerto, es todo lo que tienen que hacer. Los hijos iban a ser el fruto de qué? De la obediencia, del amor a quién? Del amor a Dios. Por eso la Virgen María y San José, sin tener sexo, tuvieron un hijo que es Cristo, y en Cristo tuvieron millares de hijos que somos nosotros, sin tener sexo. Por eso los sacerdotes no tienen sexo y tienen muchos hijos. Y por eso la hermana Claudia, madre de la ida de la iglesia, no tiene sexo y tiene muchos hijos. Todos le decimos madre Claudia, padre Florencio, padre Roque, son nuestros padres. ¿Por qué? Porque ese era el propósito de Dios, que sin sexo, que no estaba en el plan de Dios, tuvieran los hijos. Hay amor filio, amor eros, que es el sexual, y el amor agape, es el amor a Dios, el amor al prójimo, los dos primeros mandamientos. Ese, unidos los dos, nos dan fruto, lo que la gente dice, es mi bendición. Pero ahorita en la actualidad, en realidad, ¿se le puede llamar bendición a un niño cuando la mujer vive renegando del esposo? Cuando el esposo engaña a la mujer. ¿Son bendiciones? Una bendición es el fruto de la obediencia y el amor a Dios. Ese era el propósito. Entonces, íbamos a nacer inmaculados, hijos de Dios. Pero, ¿qué pasó? Adán y Eva pecaron. Eva primeramente se presenta ante el árbol de la ciencia y del mal, y la seduce. Dicen algunas personas, le dio probar una manzana, la manzana que comió Eva, el fruto prohibido. ¿Qué es el fruto prohibido? Pues el pecado. Es el pecado, pero ¿cuál? Porque hay muchos. Pues ellos fueron de lo de la... Eva se acerca y es seducida por Satanás. Y la llena de lujuria. Se llena de lujuria. Siente un ardor en su ser que le agrada, dice la palabra, le gustó. E inmediatamente corrió a donde estaba su marido y le dio a probar. Y a Adán le gustó. Y cuando sus ojos se abrieron, vieron lo que no veían cuando estaban bajo la gracia de Dios. Se vieron desnudos y fueron expulsados del paraíso. ¿Cómo sabemos todo esto?
Porque la iglesia, a través de los años, es santa, tiene muchos sacerdotes santos, muchas religiosas santas, y entre ellas hay una santa que se llama Catalina Emmerich. Ella, yo he estudiado los libros de ella, y ella fue llevada por Dios al cielo y le mostró toda la creación desde el principio hasta el final. Ana, si tú has visto La Pasión de Cristo, bueno, esa película fue sacada de los escritos de ella, porque muchas cosas que aparecen en la película no aparecen en la Biblia, como el diablo que se aparece, la Virgen María, o sea, todas las cosas, que hay cosas que no aparecen, pero Ana Catalina sí las vio. Entonces el escritor de esta película tomó estos escritos y realizó la película. ¿Por qué sabemos que los escritos son reales y no son inventos de la iglesia? Porque la misma Biblia te enseña. Si llega un profeta y dice que viene de parte mía y sus profecías no se cumplen, no viene de parte mía, es un mentiroso. La iglesia es muy precavida al anunciar o nombrar a alguien como santo o levantar escritos y ponerlos en el internet. ¿Por qué? Porque el diablo está ahí. Donde comete un error la iglesia, inmediatamente va a atacar. Si lo de la santa Ana Catalina Emmerich no fuera cierto, ya la hubieran hecho pedazos. Pero dijo profecías que se cumplieron, señales que se cumplieron. Por eso la iglesia respetó eso, porque hay pruebas que la ciencia no puede comprobar lo contrario. Entonces, y aclaro todo esto porque una mentira de Satanás es: si no está escrito en la Biblia, yo no lo creo. Entonces, imagínate que Moisés le dijera a Dios cuando le platicó del Génesis: si no está escrito en la Biblia, yo no lo creo. Si no había ni Biblia. O Abraham, o el mismo Noé, cuando le platicaron de su abuelo Enoc. No lo creo porque no está escrito en la Biblia. Eso es mentira de Satanás. ¿Para qué? Para que no te enteres de la realidad. En ninguna parte de la Biblia, yo la he estudiado varias veces, la Biblia completa, no dice en ningún lado: si no está escrito aquí, no lo crean. Eso no es bíblico. Es una mentira de Satanás. Es una excusa barata para no creer. Entonces, volvemos a la plática de Cristo. Bueno, ella se deja seducir sexual y después van a tener los hijos sexualmente. ¿Esos son los hijos de Dios? No, porque son hijos de pecado. Entonces, ¿cómo es que Dios va a salvar este mundo? ¿Cómo le va a hacer? En los escritos de esta señora Ana Catalina Emmerich dice que cuando Eva pecó, inmediatamente fue a buscar a Adán, y Adán se encontraba en una loma y le gritó, y Adán bajó inmediatamente. Cuando Adán iba de bajada, dice: vi como la mano de Dios entró en el costado de Adán y sacó una hostia, como un tipo de hostia, es lo que ella ve, un tipo de hostia, lo sacó de Adán y lo guardó en un sagrario, así dice ella. Y después Adán y Eva pecaron. Ok. ¿Por qué sacó eso y qué es lo que sacó Dios de ahí? ¿Y para qué? Porque es tan simple. Para que Adán se multiplicara, para que llevara el mandamiento, todos los hijos de Dios tenían que proceder de Adán, tenían que venir de Adán, pero ya no pueden venir de Adán. ¿Por qué? Porque ya está contaminado del pecado. Por eso Dios, antes, sabiendo que Adán iba a pecar y sabiendo que el diablo los había tentado,
arrancó otro pedazo de carne o hostia, lo que tú quieras llamar, de Adán y lo guardó. ¿Para qué? Porque Dios ya sabía lo que venía. Por eso enfrenta a la serpiente en Génesis 3:14 al 16, al 15, 3:14 al 15, habla Señor, que tu cielo escucha. Y entonces Yahvé dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. A ver, todavía no nacía María y Dios ya le estaba diciendo a la serpiente lo que le iba a pasar. La maldijo. La descendencia de la mujer te va a aplastar la cabeza a ti y la tuya peleará con la de ella. ¿Por qué hay mucha gente en contra de la Virgen María? Porque no son hijos de Dios, son hijos de Satanás. Aquí está claro, dos grupos. La descendencia de la mujer la va a defender y la descendencia de Satanás la va a atacar. ¿Ah? Dios todavía no nacía María. María va a nacer 5000 años después, yo creo. Y Dios ya le estaba diciendo lo que iba a pasar. Ya lo que iba a pasar. A esta serpiente la maldijo. Le dio su sentencia. ¿Qué le dijo a Adán y Eva? Ahora, Señor, que tu siervo escucha. Génesis 3, del 17 al 19, creo es. Sí, a la mujer le dijo, multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz a tu hijo con dolor. Siempre te hará falta un hombre y él te dominará. ¿Se cumplió eso? Sí. ¿Verdad que los hombres abusan de las mujeres? Sí. Y parece que la mujer no puede vivir sin el hombre. A veces. Y verdad que a veces o siempre, Sí. porque hay una mujer se pelea con el marido, se divorcia y no pasan 3 meses y está junta con otro. No, se cumple lo de Dios. Vas a sufrir por el hombre y vas a sufrir al tener hijos. En los partos. En los partos. ¿La Virgen María sufrió? No, no sufrió. En los otros escritos de María Emmerich, de Catalina Emmerich y de se apellida Valtorta, la señora, ella también narra eso. No hubo dolor. Ahorita llegaremos poco a poco ahí, pero a la mujer no la maldijo, nomás la castigó. Vas a sufrir. Y al hombre, habla Señor, Que tu siervo escucha. Al hombre le dijo, por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldita será la tierra por tu causa. Con fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida. Espinas y cardos te dará, mientras le pides las hortizas que comes. palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y no es así. El hombre trabaja 12 horas, 13 horas, sábado, domingo, y no sale de perico a perro. El dinero a veces ni rinde, a veces anda batallando, y si tienes dinero no eres feliz, batallas. Dice, por eso dice, por tu culpa el mundo será maldito. Por eso bendecimos los alimentos, los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque los alimentos también alcanzaron, la tierra también se maldijo con el pecado. Por eso los bendecimos, porque el diablo puede entrar a tu familia en un vegetal o en un alimento. Hay que bendecirlos para que el diablo salga y el alimento pues sea bendecido por Dios y no haga daño espiritualmente hablando. Entonces tampoco lo maldijo, nomás lo castigó. Enseña que el castigo tarde o temprano se tiene que redimir. Pero el detalle es cómo va a hacerle a la Virgen María, cómo le va a hacer Dios. Pues bueno, Dios ya sabía que iba a ocupar una mujer, que necesitaba una mujer para redimir a los hombres, para que viniera el que va a redimir al mundo entero. Dicen los escritos de Emmerich, tomó ese pedazo de carne,
lo puso, el Padre lo guardó, lo guardó. Y en Jeremías capítulo 1, versículo 5, mira lo que dice, Jeremías 1:5, Ahora, Señor, que tu siervo escucha. antes de formarte en el seno de tu madre ya te conocía. Antes de que tú nacieras yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde antes, esta escritura es para todos, los pastores la usan para todos los hombres, para ti, para mí, para cualquiera, la iglesia católica también. Desde antes de que tú nacieras, Dios ya había pensado en ti, Jessy, ya había pensado Dios en ti. Desde antes de que tu papá conociera a tu mamá, Dios ya había pensado en ti. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a Adán, multiplíquense. Dios ya sabía la cantidad de almas santas que iban a habitar en su cielo. Entonces, ¿por qué no mandó a María inmediatamente? Porque todos tenían un tiempo para entrar. ¿Por qué tú no entraste en el tiempo de Adán? Porque tu tiempo era los 2020. ¿Por qué yo no entré? Porque mi tiempo no era ese, mi tiempo era 1970. Ese era el tiempo que Dios tenía marcado para que yo viniera a combatir la gran pelea. Quiero regresar al cielo. Adán le dijo, te va a costar, vas a tener que luchar. Todos venimos a luchar aquí contra el pecado. Si amamos a Dios, vamos a luchar contra el pecado. La Virgen María está puesta para venir en la fecha que ella tuvo que venir. Por eso Dios le decía, una mujer va a venir, te va a aplastar una mujer. Y el diablo ni sabía cuál mujer. Por eso el diablo ataca a todas las mujeres. Y por eso le dijo a Isaías capítulo 7 versículo 14 al rey Acaz. Mira lo que le dijo. Habla, Señor. ¿En Isaías? Sí, Isaías capítulo 7 versículo 14. Ok. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. El Señor pues les dará esta señal. La joven está embarazada y da luz a un varón a quien le pone el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. El niño se alimentará de leche cuajada y miel hasta que sepa rechazar lo malo y elegir lo bueno. Porque antes de que sepa rechazar lo malo y elegir lo bueno, los territorios de los reyes que ahora te amenazan serán destruidos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios quiere redimir el pueblo mandándoles profetas, Isaías, Jeremías, todos los profetas. Pero el pueblo no quiere aceptar. ¿Por qué le dijo, te voy a mandar un signo, una señal? Una mujer, doncella, virgen, concebirá un hijo. Dijo, porque no querían aceptar la ayuda de Dios. Entonces ahora Dios va a mandar a su propio hijo para redimirnos. Pero primero tiene que venir la mujer. Tiene que venir la mujer. Pero para que la mujer venga, tiene que ser santa, inmaculada. Dios guardó esa hostia, ese pedazo de, llamémosle carne, y se lo dio al alma de María. Y la puso en la matriz de Ana, otra mujer santa. Dice Ana Catalina Emmerich que era tanto el ruego de Santa Ana que cada rato iban al templo y que un día dormida una luz entró en su vientre y ella al siguiente día sintió el gozo de que, pues de tener a la Inmaculada en su seno. No sabía ella que la hija que iba a tener era la hija era la elegida por Dios, pero para que se cumpliera la palabra de Dios, de Adán, todos multiplíquense, los hijos de Dios tenían que venir de la carne de Adán, de la carne sin pecado de Adán. Desde antes de que cometiera el pecado, sacó a María.
y ella María nació llena de gracia, limpia de pecado. Nosotros nacimos desgraciados porque estamos fuera de la gracia de Dios. Y el mismo Dios que entró en María para darle vida a Cristo, toma lo que Dios Padre había sacado de dar y lo injerta en Santana y nace María, libre de pecado, de carne y de sangre. Una mujer de hombre, porque es de hija de Adán, pero es pura, está llena de gracia, está santa, es inmaculada. ¿Y por qué tenía que ser inmaculada? Porque Dios no puede estar al lado del pecado. Dios aborrece el pecado. En cuanto Adán y Eva pecaron, fueron expulsados. ¿Cómo, en qué cerebro cabe de que Cristo, siendo Dios, Hijo de Dios poderoso, se vaya a meter en un cuerpo lleno de pecado? Eso no coincide, eso no va. Se necesita tener una mente perturbada para pensar eso. Jesús mismo lo dijo, allá en Mateo capítulo 12, versículo creo que 33, habla, mira qué casualidad, capítulo 12, 12 apóstoles, 33, la edad que Cristo murió. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Planten ustedes un árbol bueno y su fruto será bueno. Planten un árbol dañado y su fruto será malo, porque el árbol se conoce por sus frutos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ese árbol bueno, ese árbol santo era María, y Dios lo plantó, porque para el pueblo judío, ¿por qué crees que todo el pueblo judío habla de agricultura, de semilla, de tierra? Porque para el pueblo judío la mujer es la tierra y el hombre planta la semilla en ella y brota un fruto, un árbol. Por eso Dios le decía a Adán, cuida de los árboles, cuida de los árboles. La semilla la plantó Dios, la tomó de Adán y la plantó en la tierra fértil de Ana, de una anciana. ¿Para qué? Pues para que no haya que era joven, no, era una anciana, para que se viera el poder de Dios, de que venía de Dios, que era. Cuando la vieron tener el hijo, inmediatamente dijeron, tú eres bendita, bendecida por Dios, ¿cómo te dio un hijo a tal edad? Sabían que era un milagro de Dios. Y hasta todos se preguntaban, ¿qué irá a traer esta niña? ¿Por qué? Porque si te la puso Dios, es por algo. Dicen los escritos de Santa Ana María Emery, Catalina, dice que cuando nació había una oscuridad tremenda y un viento tremendo y granizos. Dice que uno de los trabajadores de Joaquín, papá de la Virgen, decía, parece ser que Satanás está suelto, dice, o anda enojado, o se le escapó algo, porque mira cómo está el cielo. Y cayó un rayo donde estaba naciendo la Virgen María, y cuando le muestran la Virgen María a Joaquín, el cielo se limpia. ¿No? Todas las cosas que aprendes, y a veces el diablo utiliza todo lo contrario. ¿Para qué? Para que no se le dé la honra que se merece la Virgen María. Jesús le dijo, voy a hacerte una fortaleza, y lo va a cumplir, y lo ha cumplido. La Virgen Inmaculada, ¿por qué? Porque si no hubiera sido Inmaculada, entonces el Cristo de la Redención aún no ha nacido. Tenía que nacer Cristo, fruto bueno de un árbol bueno. Amén. Amén. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. Y lo que hemos aprendido el día de hoy revergüe en sus corazones. Así como Dios tomó de Adán
este pedazo de carne y le dio vida, se lo ofreció, se lo dio al alma de Santa María Virgen y lo depositó en esa tierra fértil llamada Ana. Lo mismo hace Jesucristo nuestro Señor cuando tomó el pan en Mateo 26 diciendo, tomando el pan lo bendijo y dando gracias a Dios, lo pasó después a los discípulos diciendo, tomar y comer todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De la misma manera tomó el cáliz y dándole gracias a Dios la bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomar y beber todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, para el perdón de los pecados. Y Jesús dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera comida. El que come y bebe tiene vida y vida en abundancia. Cuando usted come el cuerpo y sangre de Cristo, dice el versículo 56 de San Juan 6:56, dice, estamos en común unión, usted y yo, Cristo, usted, yo y toda la iglesia juntos, uno solo mismo. Ese es el poder de Dios. Injerta en nosotros la carne y la sangre de su Santo Hijo y nos hace cristianos. Purifica esta carne que nació desgraciada, ahora la está llenando de gracia poco a poco, hasta que se purifique por completo. Pero tenemos que obedecer. En el Génesis nos mostraban a dos árboles y Dios le dijo, no coma del de la ciencia y del mal. Y a Eva desobedeció porque el diablo le dijo, él te dijo que morirás, pero no vas a morir. Y murió, sí. Desobedeció, sí. Y murió Adán y Eva, sí. Y luego viene Cristo y nos dice, coman y beban y tienen vida en abundancia. Y el diablo les dice, no, es un símbolo, no coman. Y la gente no come. Hay que aprender a obedecer. Inmaculada Concepción, una mujer que nació sin pecado, ¿para qué? Para que viniera el que nos iba a redimir, saliera también de un árbol bueno, un fruto bueno, y de ese fruto bueno, de ese árbol que es la vid nueva, Cristo nuestro Señor, todos los que crean se convertirán en fruto y fruto en abundancia. Que así sea. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.